termina desprendiéndose de lo sucedido, y esto lo dijo Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, es esto de cambiar la figura de reincidencia por la de reiterancia en algunos delitos. Exactamente. Y es un debate que se viene desde hace mucho tiempo porque, a ver, siempre que sean este tipo de hechos, ¿qué es Sí. lo primero que tenemos? La referencia de, podríamos decirlo de alguna manera, el prontuario de quiénes son partícipes de este tipo de situaciones. Y cuando vamos a repasar eso, vemos que ya tuvieron algún hecho o similar o de otras características, pero dentro de lo que es un raíz delictivo que ya lleva mucho tiempo. Me parece que necesitamos un abogado penalista para charlar de Totalmente. este tema. Néstor Oroño, del otro lado, Agustín Porta, Juanjo Tuma y Juan Chimolina. ¿Cómo andás, Néstor? Gracias por tu tiempo en Santa Siesta. ¿Todo bien? Buenas tardes, un gusto hablar con ustedes. Todo bien, gracias a Dios. Bueno, primero consultarte en líneas generales para cómo se puede bajar al llano esto de cambiar la figura de reincidencia a reiterancia. ¿Qué hace referencia Bullrich con esto? Me parece, lo digo respetuosamente, que la ministra por ahí no está asesorada en este tema y que hay una confusión bastante grande, ¿no? La reincidencia está regulada en el artículo 50 del Código Penal. No sé si ustedes me escuchan bien, yo tengo... Sí, te escuchamos bien nosotros. Ah, bueno. Sí. Bueno. Decía que está regulada en el artículo 50 del Código Penal. ¿Y en qué consiste? Dice el Código Penal que hay reincidencia cuando quien hubiese cumplido total o parcialmente pena privativa de libertad cometiera un nuevo delito sancionado con la misma especie de pena. Es decir, para que haya reincidencia, la persona tiene que haber cumplido efectivamente pena privativa de libertad, que puede ser reclusión o prisión. Ese es el antecedente de la reincidencia. En el Código Penal existen otro tipo de penas, por ejemplo, pena de multa, pena de inhabilitación, que no constituyen nunca antecedentes para la reincidencia, solamente las penas privativas de libertad. Pero también hay que decir que hay penas privativas de libertad, por ejemplo, prisión, cuando se trate de primer delito a pena de prisión que no supere 3 años, es posible que esa pena no se cumpla y sea dejada en suspenso, artículo 26 del Código Penal, con lo cual esa condena a pena privativa de libertad que no se ha cumplido tampoco va a ser antecedente de la reincidencia. Así está regulada la reincidencia en el Código Penal. Lo que plantea la ministra Bullrich es un nuevo instituto que no tiene regulación legal ni en el Código Penal ni en los códigos procesales, que llama reiterancia o mera repitencia, que los efectos ya no serían como la reincidencia en lo que es el Código Penal de fondo, sino de carácter procesal, que quien se encuentre cursando como imputado un proceso y en estado de libertad y comete un delito, en ese caso se le aplicaría la figura de la repitencia o reiterancia y se le impediría cursar en libertad el nuevo proceso. Esto es de carácter procesal, por lo tanto no puede ser regulado por el Congreso de la Nación, sino que ustedes saben, los códigos procesales, ya sea en materia penal, civil o laboral, los dictan las provincias. Cada una de las provincias ha reservado esa potestad de dictar los códigos procesales. Por lo tanto, la llamada reiterancia o mera repitencia sería un instituto de carácter procesal que no podría ser regulado, legislado por el Congreso de la Nación. De ahí decía esta cuestión que me parece que la ministra, lo digo con todo respeto, y también el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ha hablado sobre este tema, no estarían adecuadamente asesorados. Y no podría el Congreso de la Nación inmiscuirse en cuestiones que son de procedimiento ordinario o local, porque eso es propio de las legislaturas provinciales. Doctor Oroño, yo le Sí. quería consultar concretamente porque entiendo que las declaraciones de Bullrich y de otros funcionarios del orden nacional tal vez tengan que ver con una respuesta inmediata a una situación que se dio como se dio con esta chiquita Uma de 9 años que lamentablemente murió en un intento de robo y que tal vez para los micrófonos sea una respuesta elegante. ¿Cuál pueden ser algunas de las soluciones para poder evitar este tipo de situaciones y que algunas personas que no cumplen una pena por su reincidencia, pero sí
en reiteradas ocasiones se los detiene en un delito, a veces puede ser menor y que terminan en este tipo de situaciones? Yo voy a decirlo de manera respetuosa, pero me parece que se están cometiendo errores que ya hemos visto quienes tenemos algunos años, se han cometido en la República Argentina. Pensar que un fenómeno tan complejo como es la inseguridad y que produce estos hechos que son verdaderamente aberrantes, puede ser encarado desde el exclusivo resorte de la legislación penal. Yo preguntaría, con el más puro sentido común, cómo un arma llegó a manos de estos muchachos. Si estos muchachos estaban drogados, son adictos, etcétera, etcétera. Me estoy refiriendo a cuestiones que creo que son necesarias indagar cuando ocurren estos hechos. Nosotros en la Argentina, quienes tenemos algunos años, asistimos a un fenómeno similar al que pretende recrearse ahora, con respuestas de carácter más bien emotivas, una mera pulsión momentánea. Cuando ocurren hechos que verdaderamente todos repudiamos, como esto, pensar de que endureciendo la legislación penal se va a poder hacer frente al fenómeno de la inseguridad. Lo vivimos a partir del año 2003, 2004, 2005 con las llamadas leyes Bloomberg, el movimiento que encabezó Bloomberg, que hacía que toda la semana prácticamente se reformara el Código Penal endureciendo las leyes. Yo fui muy crítico y lamentablemente el tiempo me dio la razón. El delito ha aumentado de manera exponencial y esto no tiene nada que ver con nuestra legislación, que hay un mito, que nuestra legislación es blanda. Eso es mentira, verdaderamente. Nuestra legislación penal es muy severa y quienes transitamos a diario la justicia penal lo sabemos. Y ustedes que son periodistas informados, que siguen la radio en la que ustedes trabajan, sigue los temas judiciales permanentemente, van a ver que un altísimo porcentaje de los juicios terminan con condenas apenas bastante altas. Hoy no es un momento fácil para defender a imputados, llamémosle delincuentes. La ley es bastante dura, los criterios judiciales, porque muchas veces también, yo no voy a defender a los jueces, no hace falta que los defienda un modesto abogado del pueblo, pero los jueces no están hoy en una tónica de mano blanda. Uno ve las sentencias que dictan los jueces, son verdaderamente duras. Y yo creo que ningún juez, por ahí como se instala, que en los reclamos de justicia, yo creo que ningún juez se va a poner del lado de los asesinos de UMA. Me parece que más de un juez está esperando este caso para realmente dictar un fallo ejemplificante. Pero el problema de la inseguridad no se puede, creo, pensar en combatirlo desde el exclusivo resorte de la ley penal. Los resultados ya están a la vista. Yo reitero, creo que habría que preguntarse ¿de dónde salen las armas que utilizan estos chicos? ¿Fueron a una armería con el certificado del Registro Nacional de Reincidencia a comprarla? No, seguramente la compraron en el mercado ilegal. ¿De dónde salen las municiones? ¿De dónde salen las municiones con las que se cargan las armas y se producen estos hechos tan luctuosos? Aquí en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, hay una fábrica de municiones y no hace muchos años se denunció un faltante de miles de municiones. Lamentablemente nunca tuvimos una respuesta. Bueno, la droga que verdaderamente está haciendo estragos en la sociedad, ¿cómo llega a los chicos tan jóvenes, cada vez más jóvenes que la consumen? Parece que hay que ver todo el contexto y no cargar siempre la cuestión sobre la ley penal, como me parece que se está cometiendo otra vez el mismo error. Néstor, quiero volver a destacar algo que tiene que ver con lo que arrancábamos, con esto de la reiterancia y que quiere que pase a ser a la repitencia y la pregunta inicial, que vos obviamente sacás el eje de ahí, te parece que hay que ponerlo en otro lado, como recién decías, de dónde consiguieron las armas los delincuentes y demás. Hay algo que vos dijiste que quedó muy claro y esto vale destacarlo porque hay una imposibilidad, al tener legislación provincial, no le da pie a Patricia Bullrich de que lo pueda proyectar a todo el país así de un momento a otro. Lo que me da a entender que es más un comentario de micrófono para la tribuna que algo potable o realizable a un futuro cercano. Sí, yo lo veo también de la misma manera, que yo no tengo ninguna duda que la ministra seguramente quiere
honrar su cargo y adoptar medidas que realmente sean efectivas frente al delito, como eso del gobernador, ninguna duda en crisis esas intenciones. Pero parece que son declaraciones muy emocionales que son respuestas viscerales ante un hecho tan dudoso, pero que en ese sentido te lo veo inviable. Si, como dicen, la llamada reiterancia va a producir efectos de carácter procesal, no es el Congreso de la Nación quien deba legislarlo, sino cada una de las provincias. Y además cometen otro error que vuelven a hablar de delitos escarcelables, inescarcelables, y eso ya no existe más, esa división clasificación entre delitos carcelables o inescarcelables. La regla es que, y esto no es nuestro Código Procesal Penal de Santa Fe, ni ningún código en particular, sino todos los códigos procesales dicen lo mismo, la regla es el estado de libertad del imputado durante el proceso, salvo que haya motivos para dictarle la prisión preventiva. Esos motivos están dados en primer lugar si hay una buena apariencia de responsabilidad penal, si los elementos de convicción generan en el tribunal la convicción de que la persona tiene vinculación en ley. La escala penal del delito de impute también es otro factor muy importante a tener en cuenta. Y después la posibilidad de que el imputado perturbe el proceso, ya sea fugándose o obstaculizando la producción de la prueba. Si se dan esos elementos, cede ese principio de libertad y se le dicta la prisión preventiva. Así funciona. Esa es la lógica de los códigos procesales modernos, sea el de Santiago o de cualquiera de las provincias. Por lo tanto, también hay un error. Y lo más triste es que muchas veces las autoridades que dicen estas cuestiones inexactas generan confusión y falsa expectativa en la población. Doctor Oroño, quería preguntarle y apelando a su experiencia después de muchos años de trabajo en lo que es los tribunales de la provincia de Santa Fe, y que entiendo es necesario sumarlo al debate, ¿qué se encuentra usted cuando se encuentra con este tipo de situaciones, cuando tiene que defender a personas que están imputadas por un asesinato, que se encuentran imputadas por un robo? ¿En qué contextos sociales se encuentra con ese tipo de situaciones? Pero como me he desempeñado toda la vida abogado particular, en el caso, si veo que no me gusta el caso, tengo la posibilidad de no tomarlo, y por lo tanto es una cuestión, tenemos esa libertad como la tiene un médico o cualquier otro profesional de atender o no determinado caso. Cuando vemos estas situaciones, por supuesto, hacemos o se nos presentan en el estudio un análisis y estamos dispuestos a defenderlo. No, preguntan un caso de obviamente, y si estimo que la persona no lo defendería, porque los abogados somos como cualquier otra persona, tenemos resentimiento, su trabajo puede gustar o no gustar, ese es el interés que podamos defender, puede ser socialmente más simpático, social más, pero también uno evalúa lo que le decía al principio, ¿por qué se producen estos hechos? La verdad que en la Argentina hay muchas cosas que están mal y que no tienen que ver necesariamente con el funcionamiento del sistema penal, que lamentablemente tiene que ver más bien con el déficit que uno ve en lo que son las políticas económicas, políticas sociales, políticas de inclusión. El problema de la droga, que creo que es importante que el Estado comience a hablar de la prevención y sobre todo de la protección de las personas más vulnerables, que son los niños. El problema de las armas, yo vengo poniendo el ojo hace muchos años y he participado en debates institucionales. ¿Por qué hay tantas armas en poder de particulares que no llegan? La mayoría de ellas no provienen de lo que es el mercado regular o institucional. Yo me planteo todas estas cosas y llego a esta conclusión que le decía al principio, no quiero ser reiterativo, pero que es un problema que excede lo que es el funcionamiento de la justicia y de la justicia penal en particular. Néstor,
Muchísimas gracias por tu tiempo, en serio, No. para aclarar esta situación de lo que dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, luego de lo que fue la muerte de Uma, esta niña de 9 años, que tenía una cercanía a la ministra. Bueno, aprovechó para decir esto de la reincidencia con la reiterancia, y para dejarlo en claro, me parece que has puesto todas las cartas sobre la mesa de cómo están dadas las condiciones para que eso pueda suceder o no a nivel país, y lo ves por lo menos a nivel procesal y demás, bastante lejos de que al corto plazo por lo menos se pueda llevar adelante en nuestro país. Un fuerte abrazo, Néstor. Muchas gracias a ustedes, un gusto, como siempre. Néstor Gracias. Oroño, abogado penalista, para aclarar esta situación. Fuimos protagonista en Santa Siesta. Ya venimos. No dormirás. Santa Siesta. Hasta las 17. Arriba, arriba con la conexión del cable. No te preocupes, no te preocupes. Este verano Cable Video le da vacaciones a tu bolsillo. Con la promo verano llévate un 65% de descuento en tu abono de internet 100 megas o tu combo internet 100 megas más TV. Sí, escuchaste bien, 65% de descuento. Además, te regalamos accesos a nuestra Joy App móvil para ver el mejor contenido desde tu celular donde quieras. Si todavía no sos cliente de Cable Video, llama ahora al 0800-555-0909. Pasate al cable y ahorrá todo el año. No te preocupes, no te preocupes. Aunque no lo creas, en Universo podés seguir comprando todos nuestros productos en 12 cuotas sin interés, para que puedas convertir tus ideas en realidad. Universo, tu espacio sin límites. Todos los días nos seguís hasta el mediodía en la señal Veo de Cable Video Digital y las 24 horas en la señal 57. Aire TV las 24 horas en la frecuencia 57 de Cable Video Digital.